Hola, buenas noches. ¿Cómo están? A los que nos están viendo este miércoles, apenas miércoles 4 de septiembre de 2019. En este miércoles 4 de septiembre vamos a analizar una cosa que hoy en la conferencia matutina del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, salió como uno de los asuntos más delicados, más importantes de la tragedia nacional que hemos vivido sobre las desapariciones forzadas, sobre la violencia contra los jóvenes, contra los normalistas, contra los maestros normalistas y en general contra todo grupo social que no coincidiera con este narco cleptocrático estado de Chueco que vivimos y que todavía sus restos y su vitalidad está ahí intensamente. Vamos a hablar del caso de Ayotzinapa, a 5 años de la tragedia del 25, 26 y 27 de septiembre de 2014. Muchas gracias a quienes nos están saludando, a Gerardo Méndez, buenas noches, a Consuelo Vázquez desde Puebla, a nuestra amiga Lilia Rosas Delgado, Sandra Mars, buenas noches, José Manuel Fuentes García, saludos amigo, Jesús Doval, qué bueno tenerte por aquí, Ana Patricia Espino González, muchas gracias, usted también, espero que le siga encantando. María, muchas gracias, José Jesús García, a San Juanita Guzmán desde Los Mochis, Sinaloa. Buenas noches, José Luis Cuevas, también un abrazo. Char Rodríguez, desde Ciudad Neza, buenas noches a todos los que nos están viendo en Ciudad Neza. Nos ven mucho en Iztapalapa también y en Ecatepec, les mando un abrazo. A Mina Ordóñez, que nos está saludando a las meninas aquí muy descansadas y tranquilas. Buenas noches. El día de hoy, en la conferencia matutina, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, responsable del tema de atender esta larga cadena de tragedias, de injusticias, de abusos, de mentiras que se armaron en torno a la lucha contra el crimen organizado, dio algunos avances y dio a conocer algunos datos muy preocupantes de lo que está sucediendo en torno a el caso Ayotzinapa. ¿De qué se trata el caso Ayotzinapa? Bueno, creo que todos sabemos que desde la madrugada del 26 al 27 de septiembre, un ataque inusitado de una violencia inenarrable dejó un saldo terrorífico en Iguala, Guerrero. Unos estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa que se dirigían a la Ciudad de México para la celebración tradicional del 2 de octubre fueron atacados de manera brutal en un operativo que todavía no sabemos exactamente quiénes eran los que lo encabezaban, hasta dónde llegaba la orden. Fueron secuestrados 43 de estos jóvenes, algunos fueron asesinados de una manera incluso bestial. Está el caso de este Julio César, que fue desollado del rostro y cuya fotografía conmocionó a México y al mundo y alertó de la tragedia enorme que se había vivido. También unos jugadores de fútbol fueron confundidos con los estudiantes de Ayotzinapa que fueron atacados en sus unidades, en sus autobuses, que habían secuestrado de manera temporal en la estación de Iguala, Guerrero. Desde esa noche hasta ahora no sabemos a ciencia cierta ni el paradero de los 43 jóvenes, ni el móvil del ataque, ni tampoco los grados de implicación que tuvieron autoridades policíacas, autoridades municipales. Iguala, Guerrero estaba gobernada por la famosa familia imperial de los Abarca, y ellos fueron perseguidos mediática y política y judicialmente, y ni siquiera hay un expediente sólido que los vincule. Tampoco sabemos el grado de responsabilidad del entonces gobernador Ángel Aguirre, que fue prácticamente exonerado de este grave crimen. Él mismo, en la madrugada de aquel 26-27 de septiembre, le había informado al secretario de Gobernación, su amigo Miguel Ángel Osorio Chong, que ese asunto se iba a resolver pronto y que no iba a haber problema. Ángel Aguirre ya tenía antecedentes
de su mala relación con la Escuela Normal de Ayotzinapa. En 2012 asesinaron a dos jóvenes de la Escuela Normal en una manifestación en Guerrero. Y este tipo de contextos lo que nos lleva a ver es que toda la operación de Ayotzinapa no fue para buscar ni a los jóvenes desaparecidos, ni la verdad histórica, ni mucho menos saber exactamente el móvil. Todo fue para desviar la atención de un verdadero problema criminal y social que ocurrió aquella madrugada en Iguala. Desde entonces, sobre todo desde noviembre del 2014, en aquella fatídica conferencia de prensa del entonces procurador Jesús Murillo Caram, quedó asentada una supuesta verdad histórica que ya a 5 años de distancia se considera una falacia de principio a fin, porque no solamente no lograron convencer a la opinión pública, sino aportar los elementos suficientes, porque la mentira histórica o la verdad histórica estaba asentada sobre una hipótesis, que una parte de estos jóvenes, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pertenecían a una banda de narcotraficantes, o si no pertenecían todos, estaban infiltrados por una banda de narcotraficantes que estaban en confrontación con otra banda, los Guerreros Unidos, y ellos, los supuestos infiltrados o jóvenes traficantes, sobre todo de amapola, para el mercado de la heroína en Estados Unidos, pertenecían a los rojos, al grupo rival. Bajo esta hipótesis se construyó toda una mentira histórica, es decir, Sidronio Casarrubias, el jefe máximo de los Guerreros Unidos en ese momento, supuestamente dio la orden a uno de sus sicarios, Gilberto López Astudillo, el Gil, de que atraparan a estos jóvenes, los torturaran, les sacaran la información, los incendiaran, quemaran sus cuerpos en una madrugada, además esa narración del incendio, de la incineración de los jóvenes estudiantes, en palabras de Jesús Murillo Caram aquella vez, fue absolutamente sádico, porque no había una forma de sustentar esa pira de cuerpos humanos, diciendo que los habían calcinado con llantas que fueron incendiadas. Las llantas hubieran provocado un humo de tales dimensiones que se hubieran visto quizá hasta la Ciudad de México. Y los testimonios de quienes están cercanos al basurero de Cocula fue que nunca vieron una pira de ese tamaño y de esas dimensiones que justificara la incineración de los jóvenes estudiantes. Y luego la narrativa dice que arrojaron en el río Cocula, en el río aledaño, los restos de los jóvenes estudiantes, y solo se halló en el momento más álgido de la disputa por la mentira histórica, solo se halló el resto de uno de los jóvenes, resto que fue enviado a Austria, a Innsbruck, para que fuera analizado. Se confirmó que el ADN correspondía a este joven estudiante. Pero luego supimos que estos restos óseos, como otros, no eran evidencias auténticas, sino sembradas por el entonces jefe de la Policía Ministerial y ahora afamado señor Tomás Cerón, fueron sembradas en el río para que deliberadamente se construyera una narrativa. Esa es la esencia de la mentira histórica. Y el día lunes pasado, apenas hace 2 días, el lunes 2 de septiembre, fue liberado por un juez el supuesto autor material de la incineración de los 43 estudiantes desaparecidos. El señor Gilberto López Astudillo, fue liberado y evidentemente se ha creado una animadversión y una molestia en los padres de familia muy grandes, aun cuando ellos mismos saben que esa narrativa construida a partir de una investigación mal hecha, mal armada, mal articulada, pues no coincide con la verdad de los hechos. Pero el hecho
de que liberaran a este criminal, que seguramente tendrá otro tipo de delitos. Lo liberan por el delito de secuestro. El año pasado ya había sido exonerado del delito de delincuencia organizada. Quiere decir que ni siquiera pudieron sustentar la Fiscalía General la actividad narcocriminal de El Gil. No lo quisieron o no pudieron o simple y sencillamente es una siembra de evidencias grotesca lo que sucedió en esos meses negros, negrísimos de la vida social mexicana, que fueron las protestas en torno a la desaparición de los 43 estudiantes. Las protestas no han disminuido. El sentimiento de coraje, de desazón, de, digamos que de indignación social generalizada por la desaparición de los 43 estudiantes se mantiene. Quizá ya no hacen manifestaciones tan numerosas como las que llenaron el Zócalo capitalino en aquella jornada terrible del otoño del 2014, pero también están protestando en redes y recordándonos todos los días, como hace nuestro compañero periodista, camarógrafo Epigmenio Ibarra, la lista de los 43 estudiantes desaparecidos para que no se nos olvide. Y el día de hoy, a raíz de esta liberación, lo que dijo Alejandro Encinas en la conferencia matutina es que estamos ante una situación gravísima porque se han liberado 53 de los 142 sospechosos detenidos. 53 de los 142 sospechosos detenidos. Y aún más, dijo Alejandro Encinas, pueden ser liberados por la inconsistencia de las pruebas, más de 50 sospechosos. Si sumamos 50 más 53 nos da 103 liberados, que nos va a dar o arrojar la tremenda cifra de que solo 39 personas, la mayoría policías municipales, van a quedar detenidos en relación con el caso. Pero el principal sospechoso, que es el Gil, porque en la narrativa oficial el Gil, perteneciente a los Guerreros Unidos, recibió la orden de Sidronio Casarrubias para atacar y para eliminar a estos estudiantes. Lo que ha dicho tanto el GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos de Investigación, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es que todo de principio a fin en esta investigación está alterado, amañado. Y a final de cuentas, Alejandro Encinas lo que dijo es que hay una indebida integración de la investigación, hay pruebas fabricadas, hay falsa flagrancia, que es uno de los delitos que permitieron detener a una bola de policías municipales y de presuntos narcomenudistas, y las teorías del caso han sido inventadas. Hasta el día de hoy nadie puede sostener, ni siquiera los investigadores más acuciosos, como aquí señalan a mi colega Anabel Hernández, ni mucho menos el propio GIEI, que hizo la revisión más exhaustiva e intensa del expediente de Ayotzinapa. Hasta ahora nadie puede sostener una hipótesis clara de por qué esta situación, de por qué la desaparición de estos jóvenes, por qué no sabemos exactamente si fueron asesinados todos de la manera en que narró Jesús Murillo Caram, pero en otro lado, si están vivos, si están secuestrados, si permanecen en algunas casas de seguridad, ya sean del narco o de algunos cuerpos militares, no se sabe. Es muy apresurado decir que fueron incinerados o asesinados de la manera en que relató Jesús Murillo Caram. Es una falta de respeto a las familias, es una falta de respeto a la esperanza de esas familias, es una falta de respeto también a la inteligencia de los mexicanos, porque mientras no tengamos las pruebas contundentes, claras, de que esto fue lo que sucedió aquella madrugada terrible, todo lo demás es una especulación, todo lo demás ha sido la recriminalización de los jóvenes de Ayotzinapa, sobre todo en aquellos libros, en aquellas conferencias, en aquellos informes, incluso hasta una serie se grabó, patrocinada ahí por gente vinculada a TV Azteca, donde se incriminaba a los propios estudiantes. Este es el caso más delicado, grave de esta larga noche
de la criminalidad y de la delincuencia y de la inseguridad que hemos vivido en México. Por eso es muy importante lo que señaló Alejandro Encinas en la conferencia matutina del día de hoy, junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mismo caso de Ayotzinapa le sirvió al presidente para hacer una reflexión muy clara, muy dura sobre la corrupción en el Poder Judicial, la falta de sanciones a estos jueces que luego pues se corrompen o son influenciados y crean este tipo de historias. Aquí estoy viendo sus comentarios, muchas gracias. Me pregunta Diana Ortega que por qué no sale Anastasia Maullar, porque está dormida. Diana Martínez dice, lo más lamentable es que con la mentira histórica se afectó la vida no solo de los padres, esposos, hermanos, sino también de los propios guerrerenses. El documental Mirar Morir dice muchas cosas, nos recomienda Mario Ramón Muñoz Mendoza. Gracias a Jerome Capol que nos está mandando saludos desde Puebla. Desde El Paso, Texas nos está observando y compartiendo Claudia Rueda, muchas gracias. Esta es la reflexión sobre el tema durísimo de Ayotzinapa. José Luis Nicolás, gracias, que nos estás viendo desde Oaxaca. Diana Aguilar dice, ¿cuál fue el reportaje de los expertos argentinos forenses? El reporte de los expertos argentinos forenses. Ahorita no tengo la precisión de lo que dijeron, pero habría que revisar. Lo que a final de cuentas va a suceder es que se va a reabrir el caso. Vamos otra vez a tener esta herida abierta del caso de Ayotzinapa y la vamos a mantener en la memoria y en la causa de los mexicanos, no porque sean los elegidos, no porque sean más que otras víctimas de desaparición forzada, no porque sean ellos especiales, sino porque su caso constituye el caso ejemplar de este tipo de delitos cometidos incluso por elementos policíacos o militares del Estado mexicano. Y en ese sentido, Ayotzinapa es una puerta que puede abrir además las compuertas de muchos otros casos de desapariciones forzadas. Este país se volvió un país de narcofosas y en ese sentido Ayotzinapa sigue jugando un papel fundamental como uno de los expedientes, además, más acuciosamente armados, más politizados. Y seguramente se tendrá que generar otro tipo de investigación. Pero además ya tenemos otro delito, además de los cometidos contra los jóvenes. Está el delito del encubrimiento, está el delito de la falsificación de pruebas, de la tortura, es decir, una serie de delitos que se fabricaron y se generaron con tal de mantener una auténtica mentira histórica. Vamos a escuchar esta parte muy breve del subsecretario Alejandro Encinas hablando justamente de este asunto de las irregularidades. La mal llamada verdad histórica se construyó con base en la simulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura, en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas. Habiendo elementos claros y suficientes para afincar y deslindar responsabilidades por los delitos cometidos, la actuación indebida de la autoridad judicial ha generado condiciones para que con una muy laxa interpretación de la ley se puedan retirar los cargos que se le imputaron a los detenidos. Una indebida Así es. Sí, como me acaban de recordar la famosa frase, la terrible famosa frase de Jesús Murillo Caram, ya me cansé, en aquella sádica conferencia de prensa que dejó perplejos a todos. Si él se cansó, la sociedad mexicana no se puede cansar con esos expedientes. Si todavía justamente estos jóvenes estudiantes venían a marchar, a lanzar la consigna de 2 de octubre, no se olvida, precisamente porque la masacre del 2 de octubre sigue viva, en tanto no sepamos exactamente el grado de responsabilidad de todos los implicados. Cuanti más el expediente de Ayotzinapa va a estar vivo, va a estar presente y no nos debe cansar este asunto, sino más bien nos debe llamar a la necesidad de estar informados, de seguir de cerca lo que esté pasando, de acompañar en la información, en las marchas, en la calle, en el apoyo moral, en el apoyo civil y político
a los padres de los 43 jóvenes desaparecidos. Ese es el asunto y bueno, les agradezco muchísimo sus comentarios. Me dice, a la familia Vallarta le fue como en feria por la persecución en su contra, me dice José Luis Cuevas. Lo que está sucediendo, y eso no debemos olvidarlo, es que los expedientes que vienen conflictivos desde Fox, desde Felipe Calderón, los más duros, los más crudos, como son el incendio de la guardería ABC, las matanzas de Salvarcar en Ciudad Juárez, el incendio también y el ataque al Casino Royal en Monterrey, el asunto de Florence Cassés, la construcción, la mentira, el telemontaje para detener a Florence Cassés y a Israel Vallarta, son expedientes que no están cerrados y se van a volver a abrir. Tan se vuelven a abrir que ya el caso de Zen Liyegón, el famoso chino del copel a su cuello, empresario narcotraficante, según esto, ya volvió a reabrir la atención, porque está diciendo que en realidad se le bailaron o se lo robaron 70 millones de dólares, porque no eran 205 millones lo que tenía en su casa en efectivo, sino también tenía más de 70 millones de dólares en efectivo, en oro, en obras de arte que fueron robadas. Si aún así el caso del chino, que desde mi punto de vista no debería tener ninguna credibilidad, pero llama la atención porque existe una sospecha fundada en la fabricación de expedientes, si aún así el caso del señor Zen Liyegón revive, ¿por qué no va a revivir y por qué no se va a mantener la investigación del caso Ayotzinapa? Y el caso Atenco, como me está recordando Carlos Porras Sandoval, el caso del ABC y de Pasta de Conchos, que ya mencioné en el caso del ABC, pero Pasta de Conchos es un expediente abierto, y no hablemos de la matanza terrible de San Fernando y de los casos más sanguinarios que se han vivido en entidades como Veracruz, Tamaulipas o Guerrero. En fin, esto es lo que quería yo comentar la noche de hoy. Descansen, la pasen muy bien. Les mando un abrazo y muchas gracias por su interés y por compartir estos análisis. Gracias.